Muy buenas tardes a todas y todos. Deseo en primer lugar agradecer el compartir esta mesa con personalidades muy especiales. Me refiero en primer lugar a Ana, con quien me une una amistad desde los tiempos universitarios, a el relator, ¿verdad?, que ha dejado sus compromisos en Chiriquí por ser la persona que minuciosamente lleva las ideas principales de cada una de las conferencias, a Alfredo Enríquez, que por razones de omisión en el programa no aparece. Yo le pido a ustedes que por favor le den un aplauso, que es un trabajo. Hay dos personas que comparten la mesa conmigo por primera vez y por casualidades. Me refiero a Luis Camargo y la persona que acaba de exponer, que además de ser miembros del instituto, me une con ellos una amistad de carácter de compadrazgo, y es la primera vez que compartimos ese tipo de escenarios. Pero fundamentalmente yo voy a hacer lo más breve posible, para darle la oportunidad a Jaime Orlando Santofimio, que va a dar un tema que es de mucha importancia y que a mí en lo particular me resulta muy atractivo. Quiero dedicar esta conferencia, cuya primera disculpa se las dirijo a ustedes por no haber tenido la oportunidad, al igual que lo hicieron los otros expositores, de que aparezca en la memoria, pero aparecerá a partir de mañana en la página web del instituto. Y esas mismas disculpas las hago extensivas por parte de Jaime Orlando Santofimio, que me envió la conferencia en el día de ayer. Son 100 páginas y va a aparecer en la página web del instituto, de manera que allí ustedes la podrán revisar. ¿Por qué le dedico la conferencia a mis estudiantes de maestría y de licenciatura? Porque desde que inicia el semestre o desde el primer día de clase les insisto de la importancia de estos eventos en donde uno viene, los que saben, a refrescar los conocimientos, y los temas novedosos como los que ha tocado Enrique Navarrete y va a tocar Jaime Orlando son de importancia, porque es el instituto precisamente el que ha puesto la primera luz, que es la que alumbra siempre el camino de la oscuridad, y esa oscuridad para la academia, siempre el instituto ha tenido esa primera luz. Fue el instituto, y en eso por supuesto que no podemos dejar de decirlo, el primer escenario académico que discutió por allá por el año del 2004 el sistema penal acusatorio, y hoy día es, ¿verdad?, una realidad en nuestro país. Entonces, para ustedes, mis queridos alumnos de licenciatura y de maestría, algunos que han viajado desde Chiriquí, la conferencia que se las dedico. Y en segundo lugar, a mis compañeros de trabajo, a los compañeros de la sala tercera del despacho de quienes habla, por sacrificar desde el 21 de octubre parte de sus esfuerzos para brindarle una justicia eficiente, no como en los términos que ha dicho el profesor Navarrete, porque para que la justicia sea efectiva y eficiente tiene que ser dentro de un tiempo razonable, y yo he encontrado en ese grupo de personas todo el apoyo para que la morosidad que nos encontramos pueda ser reducida dentro de esos tiempos eficientes, en especial a una persona que es la encargada prácticamente de confeccionar este tipo de material, que es Linda Fleck, cuyo primer error pido disculpas, porque en el tema del programa aparece la prueba, y es la prueba del daño moral. En tercer lugar, a mi familia, que es la que más sacrifico en estos
menesteres, en esta misión mía que me he encomendado desde que nos hicimos eco de las palabras del profesor Jairo Parra Quijano en elaborar un capítulo del instituto, hoy un instituto en crecimiento, cuyos miembros ustedes se han dado cuenta que no son todos, ¿verdad?, héroes anónimos y que hacen que este trabajo tenga la efectividad. A mis dos hijos que están aquí, a quienes les sacrifico parte de mi tiempo para dedicárselo a la academia, le dedico esta charla. ¿Por qué este tema? En una reunión del instituto con el profesor Navarrete, él no iba a hablar del daño del proceso monitorio, iba a hablar del daño material. Yo le dije, tú hablas del daño material y yo hablo del daño moral, pero la regla del juego la cambió sin consultar. Y resulta que hay dos cosas que yo le quiero decir a los estudiantes de licenciatura y de igual forma a los estudiantes, a los abogados, sobre todo a los abogados jóvenes. En el Código Judicial, este código que ustedes ven aquí, que lo pedí hace un momento para no equivocarme, hay una norma que es el artículo 97 en sus numerales 8, 9 y 10. Por favor, la lectura atenta. Y en la parte de atrás hay una jurisprudencia que es la jurisprudencia 3, 4 y 5, que es de forzosa lectura por las razones que voy a explicar en mi conversatorio. El segundo texto, de igual manera les presento, y que es de lectura y estudio minucioso por parte de ustedes, fueron las reformas que se introdujeron al Código Civil con la Ley 18 del 31 de julio de 1992 en los artículos 1644A y 1645. ¿Y por qué hago referencia a estos dos textos? Hago referencia a estos dos textos porque fueron los dos textos que introdujeron la figura del daño moral que hasta 1992, cuando entra a regir la ley 18, no existía una norma que taxativamente hiciera referencia al problema del daño moral. ¿Qué ocurre? Nosotros vivimos en una sociedad de alto riesgo, sociedad que nos permite poder decirles que en muchas ocasiones salimos de nuestros hogares y no sabemos si retornamos a lo mismo como consecuencia de los riesgos y calamidades a las cuales nos vemos expuestos en el día a día. Y eso ha llevado a que se produzca un daño en mayor razón, por razones de que todo crecimiento conlleva, entre otras causas, problemas de esta índole. Y con la ley 18 del 31 de julio de 1992 se le adicionó al artículo 1644 el aspecto de tipificar el daño moral en la legislación panameña. ¿Qué se introduce en el artículo 1644A? Precisamente el concepto de daño moral. ¿En qué aspecto? En el aspecto de señalar lo que debe de entenderse por daño moral en cuanto a la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Y ese mismo artículo se hace extensivo no solamente a los particulares,
sino que se adicionó el artículo 1645, que hace referencia a la responsabilidad del Estado, de las instituciones descentralizadas y del municipio, que son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones. Y esa situación ha llevado a esos dos, a la lectura atenta que deben de hacer de esas dos normas. Por lo siguiente, como le digo a mis estudiantes de tercer año, lo primero que tiene que saber un abogado es los distintos factores de competencia. ¿A dónde debe de presentar su demanda? Y resulta que hasta mediados de la década del 90 no sabíamos a dónde se interponía la demanda por responsabilidad del Estado. Y eso llevó a dos procesos cuya jurisprudencia está en ambos textos. La primera, una jurisprudencia donde se interpone por parte de los trabajadores del diario La Prensa una demanda por responsabilidad civil. El juez civil decide que él no es el competente porque el competente es la Sala Tercera a través del proceso de reparación directa, que es la que hace referencia al artículo 97 en los numerales que he señalado, y el proceso llega hasta casación, condenando el juez en la primera instancia, en la segunda instancia al Estado, y posteriormente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia manifiesta, bajo la ponencia del magistrado Alberto Cigarrita, que la jurisdicción civil no es la competente, decretando la nulidad de todo lo actuado por haberse presentado la demanda equivocadamente, pero allí no es que el juez no fue la persona que advirtió, sino que fue el propio funcionario judicial el que dijo que ese juez sí era competente. El Tribunal Superior dijo: mire, juez del circuito civil, usted es el competente para conocer de este caso. Y al conocer el juez de este caso y después anularse, los trabajadores del diario La Prensa, durante el tiempo del año de 1988, cuando se cerró ese diario por más de 3 meses, de la cual yo me alegraba mucho que esa demanda diera fruto, porque por razones de familiaridad iba a corresponderme una indemnización, se decretó la nulidad. Y esa situación ha conllevado a que exista un error por parte de la Administración de Justicia en la prestación de un servicio importantísimo como es de la Administración de Justicia, porque allí hay una lesión patrimonial y ese acto va a hacer referencia a Jaime Orlando. Por lo tanto, no voy a adelantar, sino que pongo la primicia para que ustedes vean la importancia o los defectos que la Administración de Justicia puede causar patrimonialmente. La segunda situación que se recoge en esta jurisprudencia, de igual manera, es algo que tiene que ver con lo que se dijo en la mañana de hoy por parte del profesor López Blanco. Y es que en Panamá hay una ritualidad con la prueba documental. Cuando el abogado presenta copias y las copias no están debidamente autenticadas o no están notariadas, el funcionario o el servidor público no le da valor de ninguna clase. Y al llegar a la corte, la sala civil manifestó que no se podía indemnizar a la persona porque los medios de prueba con los cuales se planteaba el daño eran copias y que las copias no prestaban valor probatorio. Entonces, a eso se debe, ¿verdad?, el interés del instituto en traer a una persona en autoridad probatoria como Hernán Fabio López Blanco y reformar de una vez el artículo 856, que hace referencia a ese tipo de formalidad de una administración de justicia en siglo XXI. Y finalmente, ¿por qué razón el daño moral? En primer lugar, porque hay una poca literatura en nuestro medio. Hay
2 o 3 monografías que conozco. Hay una monografía de Anel Roche, de Ada Muñoz, que fue su trabajo final, que me presentó a mí cuando dictaba yo el curso de maestría, que ella era mi alumna, y el amigo y desaparecido, uno de los mejores magistrados que ha tenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en los últimos tiempos, como lo fue Eligio Salas, quien a través de su jurisprudencia recogió el aspecto del daño moral, y por lo tanto esa escasa literatura me obligó a mí a estudiar el problema del daño moral. ¿Y por qué razón? Porque el problema del daño, y particularmente del daño moral, no es un problema que solamente conoce la jurisdicción civil. Por el contrario, el Estado, a través de sus funcionarios, cuando causa daño, también lleva aparejado el problema de daño moral. Y nosotros en la Sala Tercera conocemos precisamente de los procesos de indemnización o de reparación directa, y una de las grandes dificultades que tenemos es saber cómo debe probarse ese daño moral por parte de quien lo invoca en su demanda. Recuerdo precisamente que frente a este acto o hecho en particular, cuando llegamos a la Sala Tercera, el 21 de octubre, con lo primero que me encontré a la salida fue con una manifestación de quienes solicitaban una indemnización por parte, los familiares, por parte de un cadete que entró a la Marina y que por razones de ejercicios el cadete muere, y sus familiares pedían una indemnización. Como a las 5:30 de la tarde me dirigí hacia la universidad, a mi regreso al día siguiente le pregunté a la coordinadora de los auxiliares, digo, ¿cuál es ese expediente de X persona? Y me lo muestra, un expediente que tenía un largo tiempo de estar pendiente de decisión final. Y lo primero que yo le digo, bueno, usted tiene 15 días para leerte ese expediente y el sábado lo discutimos los dos, porque en ese despacho se trabaja sábado y domingo, para que sepan los usuarios del sistema y brindar eso que dice Navarrete, una justicia eficiente dentro de un tiempo razonable. Y efectivamente, a los 15 días había un esqueleto del proyecto. Y yo le dije, $5 millones el papá, $2 millones la mamá, $7 millones. ¿Cuáles son las pruebas que se han presentado en este proceso? Cuando comenzamos a escudriñar, no existía un solo elemento probatorio. Y por supuesto, y aquí está el meollo del aspecto, toda muerte de un familiar causa un daño, y causa un daño moral. Y ese daño moral va a depender de las dimensiones que el mismo tenga en el aspecto patrimonial y en el aspecto sentimental. ¿Por qué razón? Porque la muerte de un hijo, sobre todo si es pequeño, causa un daño, y un daño que es dolor, pero no hay una lesión patrimonial o un lucro cesante para los efectos de reclamarlo. Pero si a ese mismo niño se le muere el padre, que es el sustento económico de ese hogar, allí hay una lesión de dolor, pero también de lucro cesante. Y esas son las causas por las cuales me interesé en el estudio de este tema, que cada día que leía se me complicaba más, y como tengo que darle respuesta a los usuarios de las peticiones, ¿verdad? Eso fue lo que me impidió hacer mi trabajo dentro del tiempo razonable, censurado por la Comisión de Memoria, ¿verdad? Y espero cumplir con, a partir del día de mañana, que aparezca en la web de
del instituto, y eso los invita a que ustedes conozcan la página web del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Wow. Navarrete es el responsable de salud. Debe probarse el daño moral. Hay dos tesis en este aspecto. La regla in res ipsa, es decir, se desprende de los propios hechos que todo daño causa un daño moral, y el criterio que exige una demostración del daño moral. La tesis negativa dice que el daño moral no requiere de prueba, que la decisión se le confía al juez para que decida el fondo. Y esa ha sido la tesis que ha prevalecido desde la primera sentencia que se refirió al daño moral, y que fue la sentencia del 20 de noviembre de 1962 en una demanda que le interpuso Eduardo Morgan a el municipio de Panamá. Allí se dijo que el daño moral no requería prueba. Frente a esa tesis negativa, que ha sido la tesis prevaleciente de la doctrina hasta la fecha y de la propia Corte, y frente a la falta de sistematización de una jurisprudencia uniforme, entonces existe la otra tesis. El daño y sus funciones en un sistema de responsabilidad civil extracontractual requiere de prueba. Y como tengo la luz amarilla, rápidamente sintetizo en lo siguiente. En primer lugar, el daño moral, como todo daño, tiene que probarse. ¿Cómo se puede probar el daño moral? Con los mismos elementos probatorios a los cuales se han referido los expositores en el día de hoy. En primer lugar, la prueba más importante es la prueba pericial, expuesta por la profesora María Cristina Chen. Pero esa prueba debe de ser una prueba que demuestre, ¿verdad?, de manera eficiente el dictamen. Y la prueba indiciaria, de la cual hizo referencia el profesor Parra Quijano. Pero también la prueba documental. Por ejemplo, en un contrato de responsabilidad médica objetiva, por razones estéticas, si usted dice, bueno, yo quiero, doctor, ¿verdad?, en este contrato, que como no tengo colita o no tengo senos, pues usted me los pueda colocar. Y si el médico incumple el contrato, ahí hay una responsabilidad estética y por lo tanto hay un daño, porque la persona no vuelve a ser lo que era desde el punto de vista médico, y ahí hay el incumplimiento de un contrato, y la prueba fundamental es la prueba de carácter documental. Y la prueba pericial, para establecer qué aspectos. Bueno, el perito va a determinar cuánto es el sufrimiento, cuánto es el dolor, que fue la prueba que nosotros decretamos de oficio para los efectos de la prueba del proceso ese que tenemos pendientes de sentencia, y que no, por razones de que no estaba infirme, todavía no puedo hacer referencia a ella. Pero lo más importante en este aspecto del daño moral son algunas cosas que yo quiero que ustedes se lleven para los efectos de introducirlos al estudio de este tema tan importante. En primer lugar, como todo daño tiene que probarse. No puede el juez dejarse al libre arbitrio del juez, porque el juez no puede englobar un daño sin decir cuál es el daño material y el daño moral. Como se trata de un daño personal y además de eso extrapatrimonial, que no puede ser sustituido en el mercado porque usted tiene una colisión y en esa colisión el seguro dice, bueno, esta puerta hay que repararla, se le cambia la puerta, pero el dolor, el sufrimiento no se puede sustituir, y el pago de ese daño es para mitigar el dolor de quien ha sufrido ese daño. Entonces, la prueba pericial en el aspecto de psicólogos, de psiquiatras, es fundamental, sobre todo cuando con motivo de la pérdida de hijos o familiares existe. Pero tiene que existir, además de eso, en materia de las demandas, una prueba que es básica, que es la prueba documental del parentesco, porque sin el parentesco no hay legitimación para poder demandar. Nadie puede demandar si no se encuentra dentro del parentesco, y la prueba para los efectos de determinar la misma es la prueba del registro civil de las personas.
Otro aspecto importante, me refiero a la cuantía. En España, la ley de responsabilidad del tránsito estableció un término y una escala para los efectos de su valoración. Y España en este aspecto ha seguido la jurisprudencia y la doctrina de los Estados Unidos, en donde todo se calcula, qué es lo que debe de establecerse. Y frente a ese hecho debe de haber una tasación, porque el juez no se le puede dejar a su libre albedrío cuánto va a costar la vida de una persona. Hay que saber la condición económica de la persona, la situación del Estado, el incumplimiento del Estado. Y un último aspecto, por favor, y que lo tengamos bien claro como futuros abogados para los que son estudiantes de licenciatura, saber cuál es la autoridad competente. Si es el Estado, entonces la sala tercera, pero el Estado por razón de la prestación de su servicio, porque yo puedo ir ahora que salgo de aquí en mi coche y decir, bueno, se causó el daño, el carro es del Estado, pero no estoy prestando un servicio al Estado, entonces tendrá que ser demandado en la jurisdicción civil. Pero si es en el cumplimiento de mis obligaciones como administrador de justicia, entonces sí sería a la sala tercera. Con esto culmino, le dejo esas inquietudes, por favor consulten la página web, es un tema apasionante, pero poca literatura, poco tiempo y el chacal ya apareció.